Bueno, este video es un poco especial porque hoy estaremos hablando de un tema que se nos va un poco de lo que solemos hablar en este canal. Normalmente acostumbramos a hablar temas de origen económico, sobre todo temas de economía cubana, temas de actualidad de la economía cubana, de lo que está pasando en la economía de Cuba y el mundo. Y este tipo de análisis es el que normalmente acostumbramos a realizar en nuestro canal. Sin embargo, este es un canal que no solamente es de economía, soy economista principalmente, pero este canal no es solamente de economía, este canal es de economía, de política, de teoría política y de teoría filosófica. Siempre atendiendo todas estas materias desde un punto de vista liberal, que es la filosofía económica y política filosófica a la que me adhiero. Y es la que trato de promulgar y es la que trato de reflejar en mis videos. En este caso nos encontraremos aquí iniciando una nueva sección, Hoy estaremos abordando un tema bastante instructivo para aquel que le interese, sobre todo el ámbito de la teoría política, más en concreto, teoría del Estado. En esta nueva sección que pretendemos dar a la luz, estaremos explicando todo sobre teoría del Estado. Explicaremos o trataremos de explicar el origen y surgimiento del Estado, trataremos de explicar la naturaleza del Estado y todas esas diversas teorías que vinculan al Estado y a nuestra sociedad en general. El primer video de esta serie, el que estamos grabando hoy, lo dedicaremos al origen y surgimiento del Estado. El origen y surgimiento del Estado, su génesis detectable, es la primera forma y la forma más capaz de entender su naturaleza. Y es que a diferencia de las teorías de pensadores como Hegel o como Hobbes, la teoría minuciosa de la antropología estatal nos indica que el Estado solo puede surgir a través de la coacción. Ese origen pulcro y divinizado que nos han inculcado a lo largo de los años sobre el Estado, trataremos de derrumbarlo desde sus mismas bases, desde las bases de su surgimiento. Y es que una de las armas más importantes que utilizamos, que es la antropología, nos demuestra que el Estado solo puede haberse originado a través de las guerras que a su vez generaron conquistas. Teóricos como Edward Jensen nos explican que no hay argumento que refute que la existencia del Estado, que el surgimiento del Estado se debió esencialmente a la guerra con éxito. Los Estados son hijos de la guerra y la guerra es a su vez hija de la conquista. Por su parte, Charles Tilly, en su obra Coacción, Capital and European State, dice claramente, y cito, la guerra es la que hace a los estados. Esto sumado a los trabajos de Henry Frankfurt en su trabajo Reyes y Dioses, especialmente, nos explica, o más bien nos narra de manera magistral, los orígenes violentos de los imperios egipcios, asirios y babilónicos. Entonces podríamos decir que los cazadores del mundo antiguo, al igual que los agricultores del mundo antiguo, vivían en una relativa anarquía. ¿Qué queremos decir con esto? Vivían en una ausencia de poder estatal. De hecho, sus aldeas estaban dispersas unas de otras y se encontraban bien aislados estos grupos. Se encontraban de una manera bastante fraccionada. Solo aquellos que poseían algunos poderes divinos ante los ojos de sus compañeros y de sus vecinos gozaban de algún tipo de autoridad, pero de una autoridad preestatal, no de una autoridad como la conocemos hoy en el Estado moderno o en los estados antiguos que posteriormente se formaron. Hay que dejar algo muy claro: ausencia de poder político o ausencia de autoridad política estatal no significa que no exista política de ningún tipo, puesto que en las familias o en las comunidades existe algún tipo de poder político, pero es un poder político no estatal. Por ejemplo, el poder de un padre de familia, el poder de un patriarca,
es un poder político, sí, pero no es un poder político estatal. Cuando nos referimos al poder político estatal, nos referimos al poder que rige todos los demás poderes políticos dentro de una sociedad. Los poderes políticos no estatales son poderes políticos donde existe una ausencia de coacción. Normalmente el poder político que tiene un padre de familia es un poder político otorgado por los integrantes de la familia, otorgados de una manera explícita o implícita, donde siempre cada una de estas personas dentro de la familia puede desvincularse cuando desee. Tiene una legitimidad de fondo ese tipo de poder no estatal. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, de que las sociedades antiguas se desarrollaron gran parte de su historia de una manera preestatal, en ausencia de Estado, en ausencia de la coacción estatal, como los cazadores o los agricultores antiguos, en aldeas bastante desvinculadas unas de otras, en aldeas donde había ausencia de un grupo organizado que mediante la coacción imponía mandatos de manera vertical. Y teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, exponiendo los trabajos de varios autores, de que el poder estatal nace a partir de la guerra con éxito, a partir de la colonización, entonces deberíamos decir o deberíamos dilucidar cómo se originaron estos conflictos, sobre qué base surgieron, qué sucedió y cómo sucedió para que estos conflictos terminaran agrupando a personas totalmente fraccionadas, a comunidades totalmente fraccionadas que vivían en una anarquía prácticamente total. El antropólogo Franz Oppenheimer, un autor que recomiendo muchísimo, es dueño de una de las teorías más interesantes sobre el surgimiento del Estado, y es que este plantea que este surge a raíz de una colonización por parte de los nómadas pastorales. Esta teoría se crea bajo la base de que los pastores nómadas poseían las características conquistadoras que no poseían los demás, llámese el desarraigo a la tierra o las condiciones de desigualdad económica. Estos fueron por obligación, según Oppenheimer, los que combinaron sus energías de conquista con las capacidades productivas campesinas para así de esta forma consagrar a la teoría de Oppenheimer los primeros estados. Para el autor, el desarraigo y las desigualdades económicas de estas tribus de pastores nómadas serían una forma de poder identificar características grupales que podrían determinarlos como unos conquistadores o colonizadores perfectos. La teoría de Franz Oppenheimer es bastante buena en términos generales, sobre todo a la hora de identificar el origen del Estado en la coacción y en la guerra. Otro plus muy importante en su teoría es determinar y saber observar con una verdadera lupa la influencia de las condiciones demográficas a la hora del surgimiento del Estado. Es decir, sabe identificar las piedras angulares del surgimiento del Estado, que las tendremos que dilucidar ahora claramente. Estas dos piedras angulares es la conquista mediante la guerra con éxito, y otra piedra angular profunda y fundamental son las condiciones demográficas que dan lugar a estas conquistas. Ahora bien, esta teoría adolece de una profunda inconsistencia, y es que el surgimiento y desarrollo del Estado se han dado en lugares y en épocas que no corresponden con una existencia del nomadismo pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se originó, si bien en épocas donde no existía nomadismo pastoral, o en lugares determinados geográficamente donde no existía tal nomadismo. Como por ejemplo el surgimiento del Estado en la América aborigen, donde no existían dichos grupos. En la teoría del antropólogo Franz Oppenheimer es de vital importancia para dilucidar los principales orígenes del surgimiento del Estado, como explicamos anteriormente, adolece en que determina que fue el nomadismo quien originó mediante la conquista de los campesinos las primeras formas estatales. Esto es un error. Y es ahí donde nos dirigimos al antropólogo Robert Carneiro, en su trabajo Una teoría del origen del Estado. Elabora
la más integrada teoría partiendo de los principios expuestos por Oppenheimer. Lo explica a través de las condiciones naturales y especificidades geográficas como la estrechez de los valles. Por ejemplo, los valles de las costas peruanas. E identifica estos valles con las condiciones geográficas idóneas para los surgimientos de los primeros estados. Y es que estas, a diferencia de las selvas densas como el Amazonas, poseen unas características geográficas perfectas para el cultivo. Este autor se percata de las condiciones idóneas de las planicies, de los valles, de las tierras bajas para el surgimiento del poder estatal. Y es que estos valles están rodeados y flanqueados por montañas que permiten el encapsulamiento, además de que cuentan con tierra para explotación agraria tan importante para la subsistencia y crecimiento de estas comunidades estatales. Podemos decir sin ninguna duda que el estado surge del encapsulamiento de poblaciones en valles, generalmente por grupos de bandidos que pasan de ser saqueadores a bandidos estacionarios. Es decir, estos grupos de bandidos que iban de aldeas en aldeas saqueando, un momento se dieron cuenta de que a lo mejor sería mucho más rentable llegar a una aldea, estacionarse en ella, convertirse en un bandido estacionario, explotar a la población de agricultores que trabajan en dichos valles fácilmente encapsulables y colonizables, y ponerlos a trabajar en labores agrarias a la vez que se les cobraba un tributo, un impuesto. Esto sería mucho más rentable y mucho más cómodo para estas comunidades de bandidos saqueadores. Estas tendencias se generalizaron en todos los valles y demás tierras alrededor del mundo. Las características esenciales se evidencian en el Valle del Nilo, Mesopotamia o el Valle de México como algunos de los ejemplos más importantes. Esto es algo que no lo relata Robert Carneiro en su propio trabajo. La tendencia del crecimiento de estos estados era siempre en aumento exponencial, debido al aumento de la escasez de tierra a medida que estos iban colonizando territorios. Las poblaciones estatales se volvían más grandes y estas demandaban de mayor cantidad de tierra cultivable, haciendo que estos estados, a través de la guerra, a través del conflicto bélico, se fueran expandiendo. A medida que los conquistadores aumentaban en fortaleza, se seguían expandiendo y serían expandiendo su poder estatal y colonizando a otros grupos estatales ya existentes o a otras poblaciones preestatales que se mantenían en anarquía, formando a la vez imperios. El autor James Scott, en su libro El arte de no ser gobernados, explica que probablemente fue el sedentarismo o el fomento del sedentarismo el proyecto estatal más antiguo, puesto que este arraigo que potenciaban los estados al cultivo estacionario, al cultivo en una región determinada, que no existieran desplazamientos de estos agricultores, era algo que les permitía su segundo proyecto estatal más antiguo, los impuestos. Es por esto que potenciaron cultivos sedentarios fácilmente controlables por el Estado, que podían saquearse con una mayor facilidad y que se podían cobrar tributos de una manera mucho más sencilla y cuantificable. Por esto, el cultivo por excelencia del Estado en su surgimiento y en su origen, que le permitió no solo su creación, sino también su potencialización, fue el cultivo del grano, especialmente el arroz. Después de la lectura de James Scott sobre la historia de los pueblos del sudeste asiático, podemos darnos cuenta precisamente de lo que veníamos narrando anteriormente, y es que el detonante del Estado es la lucha bélica. Esta lucha bélica se da en una situación geográfica determinada, y es que se da en las conquistas de los valles, de las tierras bajas, de las planicies. Que a su vez el sedentarismo y la agricultura sedentaria es el principal y el primer logro del Estado,
que da lugar a su segundo y más antiguo logro después de este sedentarismo, que es el cobro de tributos. Cobro de tributos que se puede realizar de una manera mucho más fácil y controlable en el cultivo del grano o de su producto estrella, el arroz. Esto que la agricultura sedentaria, la plantación del grano en territorio estacionario, el autor lo define como los cimientos sobre los que se asentó la base del poder estatal. Es importante aclarar que el cultivo del grano no es un logro o una invención del Estado. Simplemente que por una cuestión evidente de utilidad, estos estados se asentaron alrededor de estas plantaciones que les permitían un mayor control de sus súbditos. La relación entre Estado y cultivo de arroz fue un resultado de una afinidad elegida, no de una relación de causa y efecto. Al contrario de lo que nos han tratado de vender autores como Hobbes de la sociedad estatal como una civilización de luces que atraía a los individuos para formar parte de dicha organización tan maravillosa y de una manera voluntariosa y no coactiva, probablemente parafraseando a nuestro no tan querido Friedrich Hegel, no hay estado sin concentración de mano de obra y no hay concentración de mano de obra sin esclavitud. Los estados primitivos fueron estados esclavistas, altamente esclavistas, y gracias a esto pudieron surgir, y no gracias a una atracción de la luz civilizatoria que sufrieron los pobladores de esas zonas anarquistas. Viendo esto, es la mano de obra precisamente un papel fundamental en el fortalecimiento y surgimiento del Estado. Precisamente por esto requerirían expandirse cada vez más. Y el origen de las primeras guerras estatales no sería conseguir nuevos territorios y nuevas porciones de tierra, sino simplemente la principal recompensa que obtenían era precisamente la obtención de mano de obra esclava. Precisamente por eso estas primeras guerras entre estados no eran guerras tan sanguinarias, pues simplemente se estarían dilapidando su principal objetivo, su principal premio, que era la mano de obra. Bueno, así que este primer capítulo sobre la teoría del Estado lo podemos resumir de la siguiente manera. El Estado surge a través de la conquista y la colonización, a través del conflicto bélico. Este conflicto bélico se desarrolló en una zona geográfica o en zonas geográficas determinadas. Eran zonas geográficas que permitían una fácil gobernabilidad y un fácil encapsulamiento. Por esto el origen de los primeros estados fueron los valles, las planicies. De hecho, las montañas eran una de las principales fuentes de conflicto para estos estados. Esto lo abordaremos y lo desarrollaremos más adelante en siguientes capítulos. Bandidos y ladrones ocasionales de las montañas decidieron ser bandidos estacionarios y encapsular a estas poblaciones campesinas que se encontraban en estos valles rodeados por montañas, con una difícil situación para escaparse de estos bandidos. Entonces se organizaban en sociedades alrededor de un cultivo bastante arraigado, un cultivo bastante estacionario, y potenciaban estas sociedades sedentarias alrededor de estos cultivos sedentarios, como por ejemplo el cultivo estrella, que era el arroz. Fácilmente incautable, fácilmente controlable y con una fácil tributación. Podía ser transportado en grandes cantidades y tenía una fácil conservabilidad. Es decir, se podía conservar relativamente en periodos relativamente amplios. La mano de obra era fundamental para dichos estados. De hecho, libraban guerras no para apropiarse de nuevos territorios, sino para apropiarse precisamente de esa mano de obra que fortalecería no solo a sus ejércitos, sino también a su producción, es decir, a su capacidad recaudadora de impuestos. Los valles fueron la primer casa de los primeros estados. El encapsulamiento fue su principal arma. El sedentarismo fue su primer logro.
Los tributos, el cobro de tributos, fue su logro más importante y la mano de obra fue su aliada para poder así expandirse y crecer. El Estado no es obra de una sociedad de luces, de bondad y civilización voluntaria. Es obra de la guerra, del saqueo, de la conquista y de la esclavitud. Si les gustó el video, denle like. Si quieren que siga con esta serie, denle like y suscríbanse al canal. Comenten qué les pareció, comenten sus consideraciones y a seguir estudiando. Nos vemos en un próximo video, ya sea de esta serie o de análisis económicos de Cuba y el mundo que realizo con sistematicidad en el canal. Nos vemos.